características de una iglesia saludable. La primera característica, vemos, ¿verdad? La iglesia no fue comenzada el día de Pentecostés. 3,000 se añadieron a 120 que ya estaban. Así es. La iglesia la comenzó el Señor Jesucristo. Pero el libro de los Hechos da testimonio de lo que Dios hizo con esa primera iglesia. Después de que Cristo se fue, en el capítulo 1 vemos cuando Cristo da otra vez la gran comisión a esos 120 discípulos, a los apóstoles y a los otros que estaban con ellos, antes de ser arrebatado y irse al cielo. El encargo que les hizo de ser testigos, de dar testimonio, de dar el evangelio, y les dijo que esperaran ahí en Jerusalén hasta recibir el poder del Espíritu Santo para poder llevar a cabo el plan de la iglesia, la comisión que el Señor les había dado, para que tuvieran el poder del Espíritu Santo. Entonces ya había una iglesia, pero esta es la primera iglesia, la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia que comenzó el Señor Jesucristo y a la cual se le añadió 3,000 personas el día de Pentecostés. Y vemos en estos cortos versículos aquí algunas características bien importantes que, como dije en mi oración, debería ser nuestro objetivo, debería ser nuestra meta tener estas cosas, porque son indicativos de una iglesia espiritualmente saludable. Amén. Si hay algo que sucede con el pasar del tiempo, es de que entra el pecado, entra la corrupción, entran las falsas doctrinas, entran las dudas, entra la cizaña dentro del trigo y se pierde esa buena salud espiritual. Entonces queremos siempre volver a la iglesia nuevo testamentaria, siempre volver. Hace unos 20 años atrás, creo que era, o más, andaba mucho el decir, bueno, pues sí, hace 20 años atrás, la iglesia del siglo XXI, la iglesia hay que traer a la iglesia al siglo XXI, hay que ministrar ahora en el siglo XXI, hay que modernizarnos, ¿verdad? Actualizarnos. Y me acuerdo una iglesia, el pastor Chappell allá en Lancaster puso como su lema para ese primer año del milenio, del nuevo milenio, el año 2000, el tema volviendo a la iglesia nuevo testamentaria. No vamos a seguir el patrón de la iglesia del nuevo milenio, del siglo XXI. Vamos a seguir el patrón o volver al patrón de la iglesia nuevo testamentaria. Porque esa es la iglesia que deberíamos estar imitando. ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. Hay cosas que obviamente no se practican de la misma manera hoy en día, porque sí, los tiempos han cambiado. Hay muchas cosas actuales que se pueden usar y no afectan para nada lo espiritual ni la doctrina. Y qué bueno que usemos tecnología y nuevas cosas que tengamos, ¿verdad? Pero los principios, los valores, el corazón que tenía la iglesia nuevo testamentaria, siempre deberíamos estar anhelando volver allá, tener eso en nuestra iglesia, imitar eso como iglesia. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Entonces, ¿cuáles son algunas características de una iglesia saludable? La primera de ellas la vemos en el versículo 42. Acaban de ser salvos 3,000, bautizados, añadidos a la iglesia. Y lo primero que dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál es una característica de una iglesia saludable? Perseverancia. Perseverancia, la perseverancia. La fidelidad, para que entienda. La consistencia. Amén, hermanos. Amén. Dice en la doctrina de los apóstoles, quiere decir que está refiriéndose a ir a la enseñanza, a ir a escuchar la predicación y la enseñanza, la doctrina de los apóstoles. Amén. ¿Sí o no? Así es. ¿O alguien tiene otra interpretación diferente? No, la verdad que no hay otra interpretación diferente. Perseveraban en la doctrina. Quiere decir que perseveraban en congregarse y se les enseñaba la sana doctrina, se les enseñaba la palabra de Dios. Los apóstoles estaban a cargo de la enseñanza, de la predicación. Así es. Entonces perseveraban. Yo puse esto, la cantidad de los hermanos miembros que perseveran
a los servicios de la iglesia. Eso es un indicativo de la salud espiritual de la iglesia. Amén. Hay iglesias que sí tienen un gran número el día domingo por la mañana. Y luego el domingo en la noche o el miércoles en la noche baja la asistencia a una cuarta parte de lo que es el domingo en la mañana. O la mitad de lo que es el domingo en la mañana. Yo creo que debería de reunirse la iglesia, toda la iglesia, cada servicio, que es cada vez que se abren las puertas, toda la iglesia debería estar presente. Si seguimos el mandato, la exhortación de Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, quiere decir que Dios quiere que la iglesia se congregue cada vez que hay servicios en la iglesia. Amén. ¿Sí o no? Así es. Amén, hermanos. Y un indicativo de cómo está la salud espiritual de una iglesia es la asistencia. La asistencia a los servicios, porque venimos a los servicios a escuchar enseñanza, predicación de la palabra de Dios. Un bebé saludable, cuando nace saludable, una criatura que va desarrollándose saludable, tiene buen apetito. Así es. Un niño que no tiene apetito, un bebé que no tiene apetito, está mal, no está desarrollándose normalmente. Y empiezan a empezar a ver qué le pasa. Porque lo normal es que ese bebé tenga hambre. Amén. Dice la Biblia, vaya a 1 Pedro 2:1. Deje una marca ahí en Hechos, ahorita regresamos. Entonces, decía esto, que el primer indicativo de una iglesia saludable es perseverancia en asistir a los cultos, a los servicios, a la enseñanza, a la predicación de la palabra de Dios. Más específicamente es cuántos de los hermanos miembros están perseverando en venir a todos los servicios. Eso es un indicativo de que la iglesia está saludable. Alguien dijo, cualquiera puede manipular, tener un programa, una promoción, algo para tener un día grande el domingo en la mañana. Pero ¿quieres ver realmente lo que es la iglesia? ¿Realmente lo que es la iglesia? En cualquier iglesia, date una vuelta el domingo en la noche. O mejor todavía, date una vuelta el miércoles por la noche. Cierto. Y vas a ver realmente los que son la iglesia. Cierto. El domingo en la mañana hay muchos domingueros que realmente están, pero no están. Usted sabe lo que digo, ¿verdad? Están, pero no están. Pueden ir por religiosidad, por costumbre, Digo, yo paso por la iglesia aquí de la Sagrada Familia, la católica, aquí por la Atrisco el domingo en la mañana, y está el estacionamiento lleno a no dar más. Pura gente religiosa, que religiosamente van a misa el domingo en la mañana. Así es. Es que asistir, cualquiera puede asistir. Pero asistir con el corazón correcto, con los motivos correctos, ahí se demuestra cómo está la salud espiritual. Amén. Y mire lo que dice 1 Pedro capítulo 2 y versículo 1. ¿Ya lo encontró? Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Yo puse aquí enseguida actitudes negativas. Eso quiere decir detracciones. Búsquelo en su diccionario bíblico. Búsquelo en una diccionario del griego y va a ver que detracciones quiere decir actitudes negativas. Ustedes me oyen quizás como pastor decir esto muy a menudo. ¿Cómo viene su actitud? ¿Cómo viene su actitud? Pero no soy yo el que me preocupa de eso, es Dios en la palabra que nos dice. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, las malas actitudes. Desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado. Esa palabra gustado quiere decir probado, como taste, probado como cuando pruebas algo.
Si es que habéis probado la benignidad. La palabra benignidad es la bondad del Señor. Si el Señor ha sido bueno contigo, vas a correr a la iglesia. Nadie te va a tener que ir llamando, nadie te va a tener que estar mandando recordatorios. Tú vas a querer ir porque estás agradecido con Dios por su bondad. Has probado en tu vida y quieres ir a congregarte con otros hermanos que están agradecidos igual contigo que tú, para juntos alabar al Señor, para juntos agradecer al Señor, para buscar cómo servir al Señor. Amén, hermanos. Salmo 100 nos dice que esa es la manera que deberíamos de ir a la iglesia. O sea que al Señor no lo apantallamos, no lo impresionamos con solamente venir y asistir y llenar una banca, un lugar. No. Sino cómo venimos, con qué actitud venimos. El Señor se está fijando. El Señor se está fijando si usted ahorita está ahí aburrido, viendo su teléfono, durmiéndose, o si usted está poniendo atención y recibiendo el alimento espiritual, así como un bebé que tiene hambre y que quiere más. El Señor se está fijando. Dice Salmo 100, versículo 1, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Fíjense, quiere que le sirvamos con alegría, quiere que vengamos a la iglesia ante su presencia con regocijo. Reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. No, eso de cantar fuerte con ganas no es capricho del pastor. El Señor así quiere que le alabemos. Y dice, alabadle, bendecid su nombre. ¿Por qué? Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La primer característica de una iglesia saludable es hermanos que son fieles en asistir a la iglesia, perseveran en ir a la enseñanza, a escuchar doctrina, a escuchar palabra de Dios, porque tienen hambre, deseo. No nada más van y asisten, sino porque tienen hambre como un niño recién nacido de la leche espiritual no adulterada, para alimentarse, porque desean crecer espiritualmente. Amén, hermanos. Esa es la primera característica que vemos que tenía la iglesia nuevo testamentaria. Quiere decir que uno puede medir la salud espiritual de una iglesia de esa manera. Por eso estamos interesados en saber cuántos vinieron el domingo a la escuela dominical, el domingo en la mañana, el domingo en la noche, el miércoles en la noche. Porque es un medidor, es un termómetro para saber la temperatura espiritual de la iglesia. La asistencia, la perseverancia en ir a los servicios, a los cultos. Hermanos, siga siendo fiel al Señor. No falte, propóngase este año 2020 que no va a faltar a ningún servicio. ¿Lo oyó? Propóngase que no va a faltar a ningún servicio durante todo el 2020. ¿Sabe que sí se puede hacer? Así es. Sí se puede hacer. Cierto. Ahora, cosas suceden de repente que están fuera del control de uno. Hay planes que se hacen a veces para hacer un viaje, cosas así. Pero la meta, el objetivo, el deseo debería de ser: yo quiero ser fiel a todos los cultos. Voy a hacer el mayor esfuerzo. No voy a estar buscando un pretexto, una excusa por la cual no ir. Si no voy a ir, va a ser porque de veras no pude ir, no porque no quise ir. No porque no me dieron ganas de ir, no porque no sentí ganas de ir, sino porque verdaderamente fui impedido a congregarme. ¿Y sabe qué? Dios bendice esa actitud. Dios bendice ese deseo, esa actitud, hermanos. Y es un indicativo, es una característica de buena salud espiritual. Amén. ¿Sí? Bueno. La segunda característica la vemos ahí en el mismo versículo 42. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿cuál es la siguiente palabra?
Comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. En la comunión unos con otros, y luego el partimiento del pan está refiriéndose a la Santa Cena, la ordenanza de la Cena del Señor, que también es la comunión con el Señor. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, la siguiente característica de una iglesia saludable es comunión. Así es. Comunión primeramente con Dios, aunque allí en el versículo menciona con los hermanos primero y luego el partimiento del pan, en realidad la comunión comienza con Dios. Amén. Primero la comunión con Dios y luego la comunión unos con otros. Mire lo que dice Primera de Juan, capítulo 1. Y versículo 5. ¿Ya lo encontraron? Amén, hermanos. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Se fija cómo la comunión con Dios es primero? Y el resultado de andar en comunión con Dios, ¿sabe qué va a ser? Andar en comunión unos con otros. Con los hermanos en Cristo, con otros creyentes. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El Señor aquí nos da lo que es la comunión, lo que no es comunión, los resultados de comunión y qué hacer cuando has perdido la comunión. Y es simplemente confiesa tu pecado, arregla cuentas con Dios y Él te limpia, Él te perdona y te limpia. Amén. Y vuelves a poder tener comunión con Dios. Así es. Si alguien no está en comunión con Dios, no es porque Dios no haya facilitado la manera de tener comunión con nosotros, es porque nosotros simple y sencillamente no queremos arrepentirnos de nuestro pecado. Eso es todo. Amén. Mire capítulo 4, ahí mismo en Primera de Juan, capítulo 4 y versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Ahí está la comunión. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. O sea que la relación que tenemos, míreme aquí, cómo andamos unos con otros aquí es un reflejo de cómo andamos con Dios. Así es. Amén. No se vale y no se puede decir, yo ando bien con Dios, nomás que no quiero arreglar las cosas con ese hermano, con esa hermana, no quiero arreglar nuestra relación, no quiero buscar reconciliación, no estoy listo todavía, no estoy lista todavía. Bueno, lo que está diciendo es que no estás en comunión con Dios. Así es. Y no puedes, a ti mismo te estás engañando. Si quieres salir con esa tontera de que tú sí andas bien con Dios, nomás que no quieres dar tu brazo a torcer y pedir perdón o perdonar al hermano o a la hermana. No, no. Porque cómo andamos unos con otros es un reflejo de nuestra relación, cómo anda con Dios. Dice versículo 12, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros,
Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Le quiero recordar que aborrecer no es lo mismo que odiar. Eso es para aquellos de ustedes que dicen, no, yo no odio al hermano, a la hermana, simplemente que ahorita no quiero hablar con él, no quiero, andamos mal, no hemos arreglado algo. Usted lo está aborreciendo. Hermana, Daniela, hace poco usted tenía los ascos, ¿verdad?, de embarazo. ¿Y qué comidas aborrecía o aborrece que antes le gustaban? Pero ya después de que le pase todo eso, ¿las va a volver a comer? ¿No cree? No. ¿Qué cosas, oiga bien, qué cosas que le gustan normalmente las aborrece? Mole, ok. Pero ya después que le pase el embarazo, le pase este tiempo, ¿piensa comerlo otra vez? Ok. No lo odia, porque típicamente le gusta. Pero ahorita está en un periodo de su vida de que por sus hormonas, que lo aborrece. ¿Sí me está siguiendo? Aquí no está hablando de odiar, está hablando de aborrecer. Amén. Porque sí, efectivamente odiar, dicen muchos, es una palabra muy fuerte. Yo no odio al hermano o a la hermana, simplemente que estoy enojado, estoy molesto, no quiero hablarle ahorita. Pues quiere decir que lo aborrece. Porque eso es lo que significa la palabra aborrecer. Amén. Amén. Y continúa diciendo ahí, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es que mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así es. Y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. ¿Cuándo se te va a pasar, hermano o hermana? Bueno. Porque mientras no perdonas o pides perdón, mientras no buscas reconciliación, mientras las cosas no se arreglan con ese hermano, esa hermana, tu relación con Dios no anda bien. Cierto. Realmente no estás practicando el amor de Dios. Y puedes decir que amas a Dios, pero no es cierto. Dice, estás mintiendo. Amén. Porque no has comprendido el amor de Dios, porque el amor de Dios, lea primero a los Corintios 13, 4 al 8. Bueno. Todo lo soporta, todo lo sufre, Así es. no hace nada indebido. Amén. 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 Entonces no has conocido ese amor, te estás engañando a ti mismo. Y termina diciendo, y nosotros tenemos este mandamiento de él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pues ¿qué tiene que ver todo esto con la comunión? Todo. Comunión y unanimidad entre los hermanos son sinónimos. Así es. Amén. Amén. Y mire lo que dice la Biblia acerca de esta iglesia nuevo testamentaria, acerca de la unanimidad. Hechos 2:1. Hechos 2:1. Estaban todos, ¿a quién se está refiriendo todos? A la iglesia, esos 120 hermanos que estaban en el aposento alto en el capítulo 1 de Hechos orando. Así es. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos esos 120 hermanos, ¿cómo estaban? Unánimes juntos. Quiere decir que juntos y unánimes son dos cosas completamente diferentes. Así es. Ahorita estamos todos juntos, Amén. pero no quiere decir que estamos unánimes. Cierto. Unánimes quiere decir que estamos de un mismo sentir, Así es. que estamos en comunión todos. Amén.
Estoy tratando de que veamos esto. ¿Cuál es la característica, evidencia de una iglesia saludable? Una iglesia que está en comunión unos con otros. Quiere decir que estamos unánimes, de un mismo sentir. Dice Hechos 2 y versículo 46. Y perseverando unánimes. Perseverando unánimes. Qué bueno que perseveremos. Esa es una característica de una iglesia saludable. Pero la segunda es perseverar unánimes, en comunión, en amor unos con otros. Eso es otra característica de una iglesia saludable. Quiere decir que si los hermanos no están en comunión, no andamos en comunión, andamos todos agarrando el chongo, criticándose, chismeando, viéndose mal, que no se pueden hablar, es simplemente estamos demostrando que no estamos saludables espiritualmente. Amén. Y una iglesia saludable, el Señor no puede añadir a esa iglesia. Amén. Una iglesia que no está saludable, el Señor no puede añadir a una iglesia así. Bueno. Y podemos salir a ganar almas, y podemos tener campañas, y podemos regalar esto, y podemos hacer esto, pero una iglesia que no está bien, saludable espiritualmente, Dios no puede añadir a esa iglesia. Amén. Lo que yo le pregunto, hermano, hermana, ¿es usted alguien que está causando que la iglesia no esté saludable? Bueno. Ya vemos, si vemos primero a los Corintios, capítulo, ¿qué es? 12, que todos los miembros, cada uno, es importante para la salud de todo el cuerpo, el desarrollo de todo el cuerpo. Cómo anda cada miembro es importante. Amén. Si uno se duele, todos se duelen con él. ¿Sabe lo que está diciendo? Si uno anda mal, afecta a todo el cuerpo. Cierto. Amén. Amén. ¿Qué nada más de lo que acabo de mencionar, qué es lo que está usted contribuyendo para la buena salud espiritual de su iglesia, o está usted siendo la causa para que no tenga buena salud espiritual en la iglesia? Amén. Porque cómo anda un miembro afecta a todos. Así es. Efesios capítulo 4. Versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como... Sí, mire, fíjese la exhortación, la amonestación del apóstol para esta iglesia. Os ruego. ¿Sabe qué, hermano? Lo único que puedo hacer yo es rogarle. Amén. Yo no puedo arreglar cosas que usted necesita arreglar. Así es. Yo nada más puedo rogar. Y les dice, en el Señor, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Que no haya pleitos, que no haya disensión, que no haya cosas que sin arreglar, resentimientos, que no haya esas cosas, que busquemos la paz, la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Interesante que el apóstol recalca y dice, un espíritu, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, un Señor. Me acuerdo del pastor Hernán Cortés, en una de sus predicaciones estaba hablando de el simbolismo de los números en la Biblia. Decía, uno es el número de Dios, es el número de la unidad, Dios es perfecta unidad. 2 es el número de la división, es el número del diablo. El diablo siempre divide, Dios siempre une. Amén. Y aquí está diciendo, tenemos una fe,
Tenemos el mismo bautismo, tenemos un bautismo, una fe, tenemos a un Señor, tenemos a un Dios y Padre. Amén. Todo es, tenemos lo más importante en común para mantenernos unidos. Bueno. Quiere decir que si hay división entre los hermanos, es porque le hemos dado lugar al diablo. Bien dice Efesios 4, ¿verdad? Ni deis lugar al diablo. No se ponga sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Porque eso es precisamente lo que algunos de ustedes están haciendo. ¿Y cómo puedes andar? Dice allá en 1 Corintios 9 o 10, no dice, no puedes beber la copa del Señor, la copa de los demonios. No puedes participar de la mesa del Señor, la mesa de los demonios. O sea, no puedes estar en comunión con Dios y luego darle lugar al diablo en tu vida, en tu mente, en tu corazón. Porque todo eso, la malicia, el orgullo, la soberbia, las enemistades, los pleitos, son obras de la carne y esa sabiduría terrenal, animal, diabólica. Así es. Eso es lo que es. Y eso es lo que hace que una iglesia pierda su buena salud espiritual. Amén, hermanos. Bueno. Sigamos adelante, Hechos. Capítulo 2. Versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otra característica de una iglesia saludable es oraciones. Oraciones. Dice Hechos 1 y versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Así es. Algo interesante aquí que debería hacernos pensar. Cuando una iglesia está perseverando y están unánimes, fíjese el orden aquí, perseveraban, unánimes, o sea, están perseverando, están unánimes en comunión. ¿Sabe qué otra cosa van a tener? Oración. Van a ser una iglesia que ora. Quizás la razón que no hay más oración es porque el área de la comunión con los hermanos y con Dios no anda bien. Es muy difícil, es imposible orar unánimes de un mismo sentir cuando no andas bien con tu hermano o con tu hermana. Así es. Bueno. Amén. Porque, digo, sabemos que nos estamos acercando. Nos estamos acercando hasta el trono de la gracia, a la misma presencia de Dios. Digo, todo cristiano que conoce su Biblia entiende que la oración es el cristiano acercándose directamente hasta el trono de la gracia, a la presencia de Dios. Y sabemos que a Dios no lo podemos engañar. Así es. ¿Y cómo me voy a acercar con toda libertad a pedirle a Dios con mi hermano, con mi hermana, con quien no ando bien? Amén. Por eso dice allá 1 Pedro 3:7 a los casados, ¿no? Que cuando hay cosas que no andan bien en el matrimonio, las oraciones son estorbadas. Porque como ya no son más dos, sino uno, ¿y cómo puedes orar a Dios y que Dios te escuche cuando hay cosas irresueltas en el matrimonio? Que no se han perdonado, que no han arreglado. O sea, ¿le importa a Dios nuestras relaciones aquí cómo andan? Más vale que lo crea que le importa a Dios. Amén. Así es. Por eso en el mismo Padre nuestro dice, y perdónanos nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a aquellos que nos han. Amén. Buenos. ¿Cómo puedes orar eso? ¿Cómo puedes orar que Dios te perdone cuando tú no has perdonado? Cierto. El modelo de la oración dice claramente que tú le pides perdón a Dios con la confianza de que tú no hay nada en tu corazón que no has perdonado. Amén. Buenos. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Mire Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora 9, la de la oración.
Amén. Había un horario para la oración. Se ponía una hora para la oración en el templo. Capítulo 4, versículo 23. Y puestos en libertad, después de que fueron arrestados, Pedro y Juan, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, pusieron una demanda inmediatamente a las autoridades. Levantaron una queja. No, dice, alzaron unánimes la voz. ¿A quién? A Dios. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Sabe lo que hicieron? Se pusieron a orar. Amén. Capítulo 6, versículo 1 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las vidas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, ¿qué? Orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 12, versículo 5. Hechos 12, versículo 5. Aquí arrestan a Pedro, piensan matarlo el día siguiente, así como mataron a Jacobo. Y dice versículo 5, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía ¿qué? Sin cesar oración a Dios por él. Mire, vemos aquí una iglesia que oraban por el poder del Espíritu Santo. Oraban cuando venían las amenazas y los ataques. No se ponían a alegar, a discutir, a pelear, se ponían a orar. Cuando había un conflicto, un problema que necesitaba resolverse entre la iglesia, se ponían a orar. Cuando había una emergencia, una adversidad, algo contra un hermano, se ponían a orar. Amén. Era una iglesia que oraba. Cierto. Cierto. ¿Por qué? Porque era una iglesia saludable. Amén. No podremos ver la mano de Dios obrar en nuestras vidas e iglesia, al menos que nos pongamos unánimes a orar y a rogarle al Señor que derrame de su poder, que obre en nuestras vidas. Amén, hermanos. Amén. Es por eso tan importante, hermanos, tan importante que cada oportunidad que tengamos de orar como iglesia, busquemos estar ahí. Amén. Sí, la oración individual, personal es muy importante. Pero la oración de la iglesia colectivamente también es de suma importancia. Así es. Y vemos que la iglesia nuevo testamentaria estaba saludable y estaban creciendo saludablemente porque era una iglesia que oraba. Así es. Entonces los miércoles para la oración, hermano, haga un esfuerzo mayor y llegue temprano. Bueno. Amén. No necesariamente porque vamos a tener 30, 40 peticiones por las cuales orar, aunque sí las tuviéramos y hasta más que estas, porque la verdad es esta, que todos tenemos mucha necesidad. Cierto. Pero la actitud, el acudir a la oración como iglesia, a Dios le va a agradar eso. Amén. Es por eso que el sábado en la mañana, hermana, debería venirse a la oración de damas. Es por eso, varón, que el sábado de oración de varones por la noche debería de venirse a la oración de varones. Amén. Sí, yo también voy a estar cansado, usted va a estar cansado. Vamos a estar cansados, vamos a querer ya estar listos para irnos a la cama. Pero no es para cualquier tiempo de compañerismo, no es para venir nomás a perder el tiempo, es porque necesitamos que Dios oiga nuestras oraciones, necesitamos que Dios obre en nuestra iglesia, y es por eso que vamos a apartar un tiempo para venir a orar. Así es. Les recuerdo lo que les compartí el miércoles pasado de esa iglesia allá en Aztec, que cada martes abren las puertas de la iglesia a las 5:30 de la mañana y lo declaran martes de oración. Y dice, los hermanos vienen durante todo el día, a la hora que puede llegar, llegan y oran.
se juntan 2, 3, un grupito de hermanos y oran, primero confesando sus pecados y luego orando por cada banca para que Dios obre en corazones de gente que va a venir, para que traiga visitantes, para que gente sea salva, para que gente tome decisiones, dice, y el Señor está añadiendo milagrosamente a la Así iglesia. es. Amén. Amén. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos orar más. Pero necesitamos orar eficazmente. Recuerda, eso prediqué el miércoles pasado. La oración que puede mucho es la oración eficaz. Y es aquella oración que busca al Señor inmediatamente. Que depende del Señor, que no lo dejamos como último recurso, como por la primera opción de acudir a Él en oración. Es una oración que es libre de pretensión o fingimiento, hermanos, que si vamos a venir a la oración, si va a venir, hermana, el sábado a la oración, traiga una petición que verdaderamente necesita que Dios escuche y conteste, no que por el dolor de cabeza que me dio, por la gripita que tiene fulanito, hermano, tómese un Tylenol. Amén. Tómese un Advil, hombre, para el dolor de cabeza, el dolor de espalda. Ajá. Digo, creo que ese tiempo es tan valioso, tan especial, como para desperdiciarlo con peticiones que no tienen sustancia, superficiales. Amén. Bueno. Por mi carro que se descompuso, llévelo al mecánico. Por mi dolor de espalda, tómese un Advil. Por el flu que tengo, pues tome muchos líquidos. ¿Qué le van a dar? ¿Le van a dar algo en el doctor? No. Ni le van a dar medicina. Le van a decir, toma muchos líquidos. Toma vitamina C. Toma Tylenol para la calentura. That's it. Es lo que podemos hacer por ti. Cierto. Yo imagino que el Señor también está de arriba diciendo, tómate un Tylenol, hijo. ¿Para qué me estás pidiendo por esa tontería? Bueno, y no estoy diciendo que no le pidamos al Señor personalmente por cada cosa en particular, porque a Dios le importa todo. Lo que estoy diciendo es que cuando venimos a la iglesia es una oportunidad para compartir una verdadera necesidad por la que pueden orar tus hermanos por ti. Amén. Bueno esto. Amén. Una oración eficaz es una oración sin pretensión y fingimiento. Cierto. Sincera. Estoy batallando con esto. Estamos pasando por esta situación. Tenemos esta gran necesidad. Amén. Por favor, oren por esto. Amén, hermanos. Sí, venimos a la reunión de oración y no hayan por qué pedir. No hayan por qué pedir. Y parece que cada vez los veo así. Ok, hermano, entreguen los papelitos y ahí están a la carrera. Y llega el papelito a mí y estoy diciendo, a ver, ¿qué va a hacer? Por sabiduría, por una petición personal y sabiduría para decisiones que tengo que tomar. ¿Cuánta luz me da eso? ¿Cuánto me ayuda a orar? No sé ni qué es lo que está pasando en tu vida. Ajá. Wow. No, es que no quiero que se entere el pastor, no quiero que me vayan a criticar, no quiero aparentar que soy débil, que estoy teniendo un problema. Ese es el problema, demasiada superficialidad, demasiada hipocresía, Amén. demasiado fingir. Y por eso nuestras oraciones nomás no elevan, no salen ni arriba de este techo. Porque no lo tomamos en serio. Amén. Amén. Pero vamos a tener una oración eficaz, vamos a tener una oración que está llena de fe, que pide conforme a la voluntad de Dios. Mire primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Sabe por qué nos hace falta fe para orar? Porque no estamos pidiendo conforme a su voluntad. Entonces hay muchas dudas. Porque muy por dentro sabemos que a lo mejor esto que estoy pidiendo, Dios no me lo va a dar. Porque quizás lo más seguro es que no es la voluntad de Dios. Es un deseo que yo tengo, es un capricho que yo tengo. ¿Ah? Esas decisiones que está tomando, hermano, hermana, ¿usted está seguro que es la voluntad de Dios? Cuando usted está seguro que es la voluntad de Dios, usted puede orar con toda confianza, porque sabe, mire lo que dice el siguiente versículo, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho.
Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Amén. Pero ¿sabe qué? El que se deleita en Jehová pide lo que Dios quiere. Amén. Busca cuál es la voluntad de Dios y pide conforme a la voluntad de Dios. Bien dijo Santiago, pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros propios deleites. Cierto. Cuando uno sabe que está pidiendo conforme a la voluntad de Dios, uno puede orar con toda confianza. Cuando yo me pongo y oro, si es que hacemos eso de orar para que Dios llene esta banca y toque corazones y gente sea salva, yo sé que estoy pidiendo conforme a la voluntad de Dios y puedo orar con todo de nuevo y con toda confianza. Amén. Y cuando yo he pedido saber la voluntad de Dios para esa decisión que voy a tomar, para esa decisión importante en mi vida que voy a tomar, cuando me he asegurado que es la voluntad de Dios, yo puedo pedir con toda confianza y que el Señor me va a contestar. Pero cuando ni siquiera me he cerciorado que es la voluntad de Dios, vienen dudas, vienen incertidumbres. Cierto. Bueno. Y si vamos a orar una oración eficaz, vamos a orar una oración que no tenga estorbos. Vamos a confesar pecados primero. Vamos a arreglar cuentas con hermanos, porque si hay un problema, una ofensa entre hermanos, dice, ve y arregla esa ofensa, confiesa esas ofensas, perdona esas ofensas para que tu oración no tenga estorbo. Cierto. Ya tengo que terminar. Hechos capítulo 2, versículo 43. Y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Versículo 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Cuarta característica de una iglesia saludable es una iglesia que comparte, que da, que reparte. Dice la Biblia en Romanos 12, el que reparte con liberalidad. Está hablando de dar. Otra característica de una iglesia saludable se puede medir con los diezmos y las ofrendas. Amén. El Señor dijo, donde está vuestro tesoro, ahí estará también tu corazón. Así es. Amén. Mire, aquí está. No hay iglesia más espiritualmente más saludable que la iglesia en el Nuevo Testamento. Amén. ¿Y qué tenía esta iglesia? Perseveraban en acudir, en asistir a la enseñanza, a la predicación, a la doctrina. Tenían comunión con Dios y unos con otros, se amaban unos a otros, tenían en común todas las cosas. Oraban, perseveraban unánimes en oración. Y repartían, daban con liberalidad. Daban a la obra del Señor. Cada vez que, como dije, tomamos las asistencias y todas estas cosas, porque son medidores. Son medidores para ver cómo está la iglesia. Y también se hacen los totales de las ofrendas, los diezmos ofrendas a misiones, ofrendas al edificio, al pro templo, porque también esa es otra manera otro medidor para saber cómo está la iglesia espiritualmente. Amén. La iglesia cristiana, la vida cristiana es una vida de ir abundando más y más y más, no de ir dando menos y menos y menos. Es haciendo más, no haciendo menos. Amén. Amén, hermanos. Amén. Y por último, número 5. Hechos 2, 46. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Hay otras cosas que hubiera podido hablar aquí, decir, pero estoy mencionando las 5 más obvias, más destacadas. Dice que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Por qué? ¿Usted cree que nada más llegaban? ¿Usted cree que nada más la gente llegaba? Si usted cree eso, usted está muy equivocado. Porque eso es contradecir la gran comisión. Así es. Porque el Señor le dijo a sus discípulos, ¿qué? Id.
y predicar el Evangelio y de hacer discípulos. Entonces yo no creo que nada más llegaban como un imán, nos atraía a la gente para que llegaban donde ellos. Mire lo que dice Hechos 5, versículo 42. Ahora dice, recuerde eso, que cada día, todos los días, cada día el Señor añadía a esa iglesia a los que habían de ser salvos. Y ahora quiero que vea lo que dice este versículo, Hechos 5:42. ¿Qué dice? Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. No dice la palabra de Dios, dice específicamente a Jesucristo. Amén. ¿Sabe qué es lo que andaban haciendo por todas partes esos miembros? Predicando a Cristo, predicando el Evangelio, testificando de Cristo. Y es por eso que el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. No el Señor no los va a traer aquí, hermanos, tenemos que ir a buscarlos. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, nuestro ejemplo, el primer misionero, vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a buscarnos a nosotros no andábamos buscando a Él, Señor. Somos salvos porque el Señor nos encontró a nosotros. Amén. Amén. Y así es el plan de Dios, que el cristiano vaya a buscar al inconverso. Que el cristiano vaya a testificarle a los incrédulos. Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¡Qué bendición! Amén. Y yo no sé qué está pasando aquí, porque el pastor ha de andar mal con Dios, porque se predica la palabra de Dios y nadie es salvo. Wow. Nadie es salvo. ¿Por qué será? Bueno, dígalo. Porque mire lo que dice el siguiente versículo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Así es. Amén. ¿Tiene? Hermanos, por eso salimos a ganar almas. La iglesia nuevo testamentaria, otra característica de una iglesia saludable es que sale a testificar. Así es. Y si no sale el día sábado, en su trabajo, en su vecindario, en su familia, anda por todas partes, en el templo y por las casas, predicando a Jesucristo, testificando a Jesucristo. Amén. Cada semana debería haber visitantes. Amén. Cada semana. ¿Por qué? Porque la iglesia está testificando de Cristo donde quiera que andan. No nada más cuando venimos aquí salimos contratados a tocar puertas a las calles. En todas partes. La iglesia no testamentaria. Yo no creo sinceramente que tenían un tiempo organizado de ganar almas como nosotros lo tenemos. Yo creo que simplemente los cristianos donde quiera que andaban testificando de Cristo. Iban a la tienda, testificaban. Iban a comprar leche, testificaban. Iban a dejar al chamaco a la escuela, testificaban de Cristo allá. Iban a ver al doctor, testificaban de Cristo allá. Iban a ver al pariente, les testificaban de Cristo allá. Iban por el vecindario, le andaban testificando de Cristo. Allá más adelante vemos que viene persecución. Cuando Saulo andaba persiguiendo a la iglesia y fueron esparcidos por todas partes, pero donde quiera que iban, iban predicando a Jesucristo. Porque querían que otros supieran de ese Cristo. El problema, ¿sabe cuál es, hermanos? Falta de gratitud, falta de recordar de dónde nos sacó el Señor. Así es. Por eso no tenemos nada bueno que decirle a nadie acerca de ser salvos. No tenemos que compartir nada porque no tenemos nada de qué estar animados, gozosos, entusiasmados, alegres. Cierto. Amén. ¿Estoy bien o estoy mal? No, pastor, yo tengo mucho de qué estar agradecido con el Señor. Yo estoy agradecido por mi salvación. ¿A quién le ha contado? ¿Qué ha sido la última vez que usted le habló a alguien de Cristo? Amén. Una iglesia saludable, la iglesia no testamentaria, era una iglesia que testificaba. Dice la Biblia que Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. O sea que el Evangelio sigue siendo el poder de Dios para salvación. Así es. Lo único que tenemos que hacer es darlo.
Entonces, una característica de una iglesia saludable, con eso termino, una iglesia que perseveraba a la enseñanza, a la predicación, a la sana doctrina. Ahí estaban. En el templo, y no nada más en el templo, se reunían en las casas para escuchar predicación. Era una iglesia que tenían comunión. Así es. Comunión unos con otros, pero tenían comunión unos con otros porque tenían comunión con Dios primero. Amén. Era una iglesia que no cesaban de orar. Por cada situación, por cada circunstancia estaban orando sin cesar. Era una iglesia que daban, hasta se deshacían de lo suyo propio para dar, para que no hubiera necesidad en la obra de Dios. Ajá. Y era una iglesia que testificaba. Esas son las marcas, hermanos, esas son las características de una iglesia saludable. Vuelvo a preguntar, ¿está usted contribuyendo para la buena salud espiritual de su iglesia o está usted siendo la causa de que no podemos tener buena salud espiritual? Buenos. Amén. Lo único que puedo hacer es rogarle en el nombre del Señor. Y si hay corazones endurecidos, si hay indiferencia, usted le va a tener que dar cuentas al Señor. Ajá. El Señor va a tratar con usted. Cierto. Va a tratar con usted. Porque eso es desobediencia. Y Dios dice en la Biblia que a sus hijos, porque los ama, los disciplina y azota a todo aquel que recibe por él. Cierto. Entonces, si usted está escuchando esta predicación y no arregla lo que tiene que arreglar, no está preocupado por la buena salud espiritual de su iglesia, le importa poco, tiene un corazón endurecido, Dios va a tratar con usted. Ajá. Amén. No, hermanos, que Dios nos ayude. Esa es la meta, ese es el objetivo. A eso deberíamos de desear, tener siempre y nunca perder. Así es. Porque termino diciendo esto, dice el Señor añadía a esa iglesia cada día los que habían de ser salvos. El Señor no puede añadir a una iglesia que no está saludable. Así es. Amén. Déjeme ponérsela de esta manera. Una planta que no está saludable no puede crecer y no puede dar fruto. Ajá. ¿Sí o no? Cierto. Un arbolito, un rosalito, lo que sea, un árbol frutal, no está saludable, no puede dar fruto. Así es una iglesia. Amén. Necesitamos, hermanos, necesitamos arreglar lo que hay que arreglar. Necesitamos ponernos a cuentas con Dios. Necesitamos confesar ofensas. Necesitamos verdaderamente ser fieles y buscar. No es muy complicado, no es muy difícil, nada más se toma un poquito de nuestra parte de cuidar estas cosas. Cierto. Yo no creo que he pedido nada imposible a nadie aquí esta noche. Ajá. Cierto. Que persevere a los servicios, sea fiel, no falte, pero venga con la actitud correcta para aprender. Amén. Deseche toda malicia y detracción y todo eso para que venga y aproveche la enseñanza de la palabra de Dios. Amén. ¿Ah? O sea, todos podemos hacer eso si nos proponemos hacer. Así es. Amén, hermanos. Amén. Todos podemos, si hay un problemita ahí que hay que arreglarlo, hay que ser humilde. Amén. Hay que ser mansos, hay que tener sencillez de corazón para ir y decir, necesitamos arreglar este problema, hermano, hermana, perdónenme, hay que dejarlo atrás, vamos a ir adelante, hay que ser parte de la solución, no parte del problema. Bueno. Amén. ¿O no lo puede hacer usted? Hay que acudir al tiempo de la oración Amén. y venir a orar de corazón, a rogarle al Señor, a suplicarle al Señor, sinceramente. Dios va a escuchar nuestras oraciones. Dice la Biblia, clama a mí y yo te responderé. Dios promete responder, pero hay que clamar. Amén. Hay que orar unidos. Hay que cada vez que haga oración, vamos, porque necesitamos que Dios haga algo. En mi vida, en mi hogar y en mi iglesia, en mi hogar espiritual. Hay que ser fieles en dar. Así es. Hay que ser fieles en dar nuestros diezmos, dar nuestras promesas a misiones,
participar de esta campaña de mayordomía. Yo no creo sinceramente que nadie aquí se va a quedar pobre si da $1,000 en un año a esta campaña. Nadie se va a quedar pobre. Al contrario, ¿sabe lo que va a suceder? Dios le va a dar más. Así es. Dios le va a dar más. Si usted tiene la fe para dar con generosidad a la obra del Señor. Amén. Ve, lo que le hace falta a usted es fe en creer que este asunto de dar es un medidor que Dios quiere probarle. Y Dios quiere que usted compruebe que Él es fiel en darle a usted más allá. Cierto. Amén. Y usted está metido en su mente de que no gano suficiente, no tengo, ¿de dónde lo voy a agarrar? Dios se lo va a proveer. Amén. Dios cuida de los suyos. Dios quiere que usted pruebe. Amén. ¿Y sabe por qué? Porque cuando Él le pruebe que Él le proveyó ese dinero, usted va a ser un dador alegre y un dador generoso en el futuro. Su fe va a aumentar. Porque va a ver, mira, yo no sabía cómo lo iba a hacer, pero di esta ofrenda y Dios me dio hasta más de lo que yo prometí. Amén. 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 Y hablarle a otros de Cristo. Simplemente invitarlos, darle una invitación. Te invito a mi iglesia. Mírate, tenemos una buena iglesia. Tú necesitas a Cristo. Ahí se predica a Cristo. Te invito a que vengas. Ven conmigo. Sé mi visitante. Compartir el evangelio si usted puede. Digo, ¿no podemos hacer eso? Esas son las marcas de una iglesia saludable. Vamos a orar, con ojos cerrados.